Atención a todos los beneficiarios del Seguro Social. Pues el día de hoy traemos una noticia emocionante, la cual está en camino. Pues así es, señores, la próxima semana estarán recibiendo la primera ronda de pagos para jubilados de $1,900 correspondiente a este nuevo mes de marzo. ¿Quiénes serán los afortunados que van a recibir, pues, esta primera ronda de pagos? Recordemos que ya los beneficiarios del SSI ya recibieron sus pagos. Es sin duda alguna vital estar manteniéndose informado sobre los calendarios de pagos de cada mes. Por ello, les recomendamos que le den un me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Activen las notificaciones para que de este modo nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues así es, señores, de acuerdo con el cronograma de pagos de la Administración del Seguro Social, los beneficiarios estarán recibiendo su primer cheque a partir del próximo miércoles 13 de marzo. Recordemos que no solo los jubilados en promedio reciben estos pagos en estas mismas fechas según su fecha de nacimiento, sino que también otro programa dentro del Seguro Social lo recibe, y es el Seguro de Incapacidad del Seguro Social, el SSDI, con el cual se benefician las personas en edades laborales que tienen algún tipo de enfermedad o condición física que limite su capacidad para trabajar. Bueno, en el caso del SSDI, los pagos en promedio van desde $1,507 mensuales hasta $3,822. Y es que las personas en esta condición, al igual que los beneficiarios regulares del Seguro Social, o sea, los jubilados, reciben un cheque todos los meses, donde el monto está determinado por varios factores, incluyendo los ingresos que se tenían antes de comenzar con la incapacidad, o cuánto usted pagó a la Administración del Seguro Social en impuestos. Recordemos que solicitar los beneficios prematuramente resulta en una reducción del pago recibido. Por eso es que algunas personas reciben pagos que no son los mismos que otros. Algunos reciben $1,900, mientras que he visto que hay casos donde reciben apenas $1,000 o $900. Pues bueno, recordemos que el SSI también toma en cuenta a los cónyuges e hijos del beneficiario, los cuales también pueden obtener parte de este beneficio mensual. Pues de acuerdo con el cronograma de pagos de la Administración del Seguro Social, este mes hay 3 fechas muy importantes, tanto para jubilados como para incapacitados. El primero es que aquellos que solicitaron su incapacidad después del 30 de abril de 1997 van a recibir, al igual que los jubilados en promedio, sus cheques el próximo 13 de marzo, siempre y cuando su fecha de nacimiento sea entre un día 1 y un día 10 de cualquier mes. Luego de esto, las personas que tengan su fecha de nacimiento entre un día 11 y 20 de cualquier mes van a recibir su pago el miércoles 20 de marzo. Y por último tenemos el 27 de marzo, que es la última ronda de pagos, en la cual van a recibir los beneficiarios nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes determinado. Prácticamente esas son las fechas claves que estaremos viendo en este mes de marzo para los beneficiarios. Y recuerde que también tenemos actualizaciones sobre la propuesta de $2,400 extra en cheques ampliados, la cual fue reintroducida en el Congreso, y recientemente se han tenido nuevos comentarios por parte del senador demócrata Bernie Sanders. Pues el 13 de febrero del 2023, el senador demócrata Bernie Sanders de Vermont volvió a presentar formalmente la ley de expansión del Seguro Social al Congreso, pero esta vez cuenta con mucho más apoyo de sus colegas legisladores que impulsaban esta iniciativa. Pues como hemos informado anteriormente, la Ley de Expansión del Seguro Social fue una ley introducida por primera vez el 9 de junio del año 2022 por Bernie Sanders y por el representante estadounidense Peter DeFazio. Según los términos de este proyecto de ley, cualquier persona que actualmente sea beneficiario del Seguro Social o que cumpla 62 años en este año
recibiría $200 adicionales en cada cheque mensual. Es decir, los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener hasta $2.400 adicionales cada año en beneficios en total, si es que este proyecto de ley lograra la aprobación. Algo que las personas mayores sin duda alguna van a querer agradecer, ya que la inflación actualmente elimina los aumentos anuales del costo de vida. Si bien la introducción inicial de esta medida fue el 9 de junio del 2022, hasta ahora, hasta el 2023 ha permanecido inactiva. Bernie Sanders y una nueva coalición de partidarios, entre ellos confirmados, incluido la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Schakowsky y Val Hoyle, han renovado el interés en medio de los nuevos rumores de recortes propuestos al Seguro Social, mientras Estados Unidos está enfrentando esta inflación y la falta de fondos del Seguro Social. El último borrador de este proyecto de ley también proporciona un camino a seguir para el programa, el cual cuenta con una financiación gravemente insuficiente, asegurando que las generaciones futuras puedan recibir beneficios hasta el 2096, gravando a los que ganan más dinero en el país, o sea, los ricos. Según un último comunicado de prensa por parte de la oficina de Sanders, esto se hará todo sin aumentar los impuestos de un solo centavo en más del 93% de los hogares estadounidenses que ganan $250,000 o menos al año. En un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para la jubilación y casi el 50% de las personas mayores de la nación están tratando de sobrevivir con su ingreso inferior a $25,000 al año. La tarea del gobierno no es recortar el seguro social. El trabajo es ampliar el seguro social para que cada persona mayor en Estados Unidos pueda jubilarse con la dignidad que se merecen y que cada persona con una discapacidad pueda vivir con la seguridad que necesita. Esta legislación que se está presentando y que ya ha sido ampliada, renovada y reintroducida, prácticamente ampliaría los beneficios del Seguro Social en $2.400 al año. Junto a esto, extendería la solvencia del Seguro Social durante los próximos 75 años, al garantizar que las personas más ricas de la sociedad aporten su parte justa al sistema. En este momento, un ejemplo, un director ejecutivo en el Wall Street, que digamos que gane por lo menos $30 millones al año, paga la misma cantidad al Seguro Social que alguien que gana $160,000 al año. Esto es prácticamente ridículo. Este proyecto de ley va a poner fin a ese absurdo tipo de situación, la cual va a permitir proteger el Seguro Social para las generaciones venideras y al mismo tiempo busca sacar a millones de personas mayores de la pobreza. Entre todo esto, el senador Warren añadió que mientras los republicanos de la Cámara de Representantes intentan utilizar el tema de la inflación, del crisis del techo de deuda, que prácticamente fue fabricada para recortar el seguro social, que los estadounidenses han ganado. Él afirma que está trabajando con los senadores para expandir el seguro social y extender la solvencia, haciendo que los ricos paguen su parte justa. Por su parte, los líderes republicanos también han afirmado que no están interesados en recortar el seguro social o también el Medicare. Recordemos que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, hizo comentarios sobre este tema, el cual afirmó que el presidente estuvo hablando de ello en el Estado de la Unión del año pasado y afirmó que no hay ninguna agenda por parte de los republicanos del Senado para revisar el Medicare o el seguro social en este periodo.